Amén. Que Dios nos ayude, hermanos, a que otros vean a Cristo en nosotros. Esa es la tarea de todos nosotros como cristianos. Amén. Voy a continuar, hermanos, en donde nos quedamos hace unas semanas atrás sobre el estudio del libro de Hechos. Recuerde que la intención del estudio del libro de Hechos es para aprender y conocer sobre los atributos o características de la iglesia primitiva y cómo es y por qué es que Dios usó esta iglesia de la manera que la usó. Y entonces esa es nuestra razón y propósito de estudiar este libro. Y a través de estudiar las personalidades encontradas en este libro y qué es lo que hicieron en la fe, cómo reaccionaron en la fe, qué decisiones tomaron por la fe y las persecuciones y las pruebas que tuvieron que pasar por la fe. Y podemos entonces entender por qué es que Dios bendecía a esta iglesia. Recuerde que la iglesia no está compuesta de un edificio, no es el nombre de una iglesia. La iglesia somos nosotros. Y cada miembro, cada familia aquí afecta directamente e indirectamente la iglesia, porque somos un cuerpo en el Señor. Cada miembro, no importa cuánto tiempo tiene en la iglesia o cuál es su capacidad o qué es lo que hace en la iglesia, cada persona que es miembro de este cuerpo, directamente o indirectamente, afecta esta iglesia. O la afecta positivamente o la afecta negativamente. Bernabé era un cristiano que afectó la iglesia positivamente. Positivamente. Como cristianos somos llamados a alentar y animar los unos a los otros, especialmente aquellos que son débiles en la fe o que están luchando con pruebas y luchas espirituales. En Hechos 11, por favor, versículo 23, dice la Biblia: y hablando de Bernabé, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos los que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Bernabé ve la noticia y se envuelve Bernabé en Antioquía y se goza de lo que está mirando. Inmediatamente anima a los demás a que le echen ganas. Esto describe a Bernabé como un hombre que se alegraba de ver los demás exhibiendo la gracia de Dios en sus vidas. Se animaba cuando miraba que otros tenían victorias. Se animaban cuando alguien florecía en el Señor, cuando alguien crecía en influencia, cuando miraba que Dios usaba a alguien más. Bernabé era el cristiano que en vez de ese tropiezo y echarle malas caras y menospreciar, los animaba. Y decía: amén, hermano, échale ganas. Qué bendición que Dios está usando. Yo quiero ser un cristiano que anima la iglesia y no es de tropiezo a la iglesia. De la misma manera, como creyentes que somos, debemos de buscar las oportunidades para poder ser instrumentos que Dios puede utilizar en los momentos indicados para encaminar a otros a cumplir la voluntad de Dios para sus vidas. El Dr. House tenía un dicho muy famoso: sé amable con todos porque todos están teniendo un mal día. Nadie nunca sabe, hermanos, en qué área y en qué momento estamos espiritualmente, y muchas veces juzgamos inmaduramente y carnalmente. Vemos los libros por su exterior y no miramos el libro por lo interior. Juzgamos los libros por su exterior y vemos un libro que quizás no va como yo quisiera ver ese libro, y juzgamos ese libro sin entender que ese libro está compuesto de páginas y tiene razones por el cual es ese libro. Y hermanos, como cristianos debemos de ser maduros en la fe, de entender que las cosas nunca son como uno cree que son. Siempre hay razones por lo que sucede. ¿Recuerda el mensaje que prediqué no hace mucho tiempo? Antes de colgar a Absalón, antes que colguemos a Absalón. Muchos somos muy rápidos para colgar a los Absalones de los árboles y lo justificamos con nuestras maneras de pensar, sin entender que hay razones por el cual todos somos como somos. Yo quiero ser como Bernabé, que Dios puede usar para ayudar a otros a llegar a su potencial en el Señor.
Quizás yo no recibiré todas las recompensas o el renombre en el cielo, pero por lo menos cuando otros suban y reciban sus recompensas, pueda el Señor saber que yo tuve parte en la vida de ese joven o esa persona o esa pareja y los encaminé en el Señor, y por culpa mía y por razón que yo les ayudé, pudieron alcanzar grandes metas en el Señor, y Dios es glorificado a través de sus vidas. Créame que Dios mira cada palabra de ánimo. Dios mira cada acto noble que ayudamos a otros. Una sonrisa, un saludo, un aplauso, un amén, qué bueno, hermano, amén, y dar el beneficio, la duda en la iglesia. No ser ásperos los unos con los otros, y no ser verdad que juzgamos pues a los demás. Siempre dar el beneficio de la duda, siempre considerar, a lo mejor está teniendo un problema, una dificultad, a lo mejor no tuvo el mejor día hoy, a lo mejor le duele algo, a lo mejor está enfermo, a lo mejor tiene problemas en el trabajo, económicos, y problemas con un hijo, una hija. A lo mejor se echaron un pleito entre pareja antes de entrar a la iglesia y por eso tiene esa cara. No lo tomemos todo a pecho ni personal. Aprendamos, mi hermano, que cada oportunidad que Dios nos da, usémoslos para el bien de los demás y no para jalar a gente para abajo, no para humillar a otros, no para juzgar a otros. Mi hermano, ese no es el tipo de iglesia que Dios va a bendecir. ¿Qué tipo de cristiano fue Bernabé? Es lo que vamos a estudiar para ayudarnos a aprender de su ejemplo y pedirle a Dios que nos ayude a ser como él fue, para poder tener el mismo impacto en la obra de Dios. Dios aún necesita a Bernabés, y creo que más que nunca necesita a Bernabés. Todos aquí tenemos diferentes dones. Cuando fuimos salvos, Dios nos dio diferentes dones. Somos diferentes. Algunos somos que exhortamos a otros, otros somos misericordiosos, compasivos, otros somos proféticos, sabemos, nos gusta pensar en el futuro, y otros somos al pie de la letra y tenemos el don de supervisión, de administrar, y todos somos diferentes, mi hermano, en el Señor. Y no todos somos iguales. No seríamos un cuerpo normal si todos fuéramos una mano y todos fuéramos una pata. Somos diferentes y tenemos que aceptarnos tal y como somos. Tenemos que aprender a entender. No todos son tan espiritual como yo soy, por decir, porque así es como piensan. Es que esa cristiana, es que ese cristiano debería ser así, así. A lo mejor sí debería de ser, pero ¿qué es lo que usted debería de ser? Y cuando entendemos, mi hermano, que todos somos diferentes y todos vamos, no quiere decir que debemos de quedarnos como somos. Todos deberíamos de crecer espiritualmente. Todos deberíamos ser lo suficiente humilde para entender que yo necesito cambiar, necesito mejorar como cristiano y dejar que Dios obre en mi vida para que vaya creciendo, porque entre más crezco, más me parezco a Cristo, y venimos todos a la perfección en la unidad de Cristo, donde ya no tanto hay tantos problemas porque todos andamos en el Espíritu Santo de Dios. Esa es la clave. No igualar a gente a nosotros, no querer hacer a gente ser como yo. Y ok, ahora tú y yo somos iguales, vamos, ahora tenemos compañerismo porque los dos tenemos el mismo celo, porque los dos tenemos ruta, porque los dos cantamos en el coro, porque los dos somos quienes. No se trata de eso. Se trata de llegar a una unidad en la fe en el Señor Jesucristo. Bernabé no fue un Pablo. Sin embargo, no pudo haber un Pablo sin un Bernabé. No pudo haber. A lo mejor usted es una maestra, un maestro excomunical que tiene una clasita ahí y que usted piensa que no está teniendo un impacto, que a lo mejor, pues, ¿qué estoy haciendo aquí? Es un grupito nada más, es una clase y pues aquí pasan, y a veces dudo que ni me están poniendo atención. Pero uno nunca sabe, hermanos, la oportunidad que Dios nos está dando y tener un impacto en la vida de una persona que Dios puede usar grandemente. Alguien me preguntó: pastor, ¿por qué cada vez que usted predica o enseña y dicen esto y lo otro y grita? Porque yo nunca sé quién está sentado aquí o cómo vienen. Puede que haya una persona que vino esta noche pensando en quitarse la vida.
Puede que alguien vino esta noche teniendo problemas serios matrimoniales. Puede que alguien vino esta noche queriendo tirar todo por la ventana, quizás ir a bancarrota, quizás hacer una locura por sus problemas financieros. Puede que alguien aquí viene con unos problemas familiares que no saben qué hacer. Puede que alguien venga aquí ya dudando de su fe por influencias seculares en la escuela, en el trabajo. Le han bombardeado falsas creencias, ha escuchado cosas en los medios sociales, ha leído cosas que no son verdad y está dudando en su mente, ¿estaré en lo correcto o no? Por eso, mi hermano, yo quiero aprovechar cada oportunidad que tengo de predicar, aunque haya, iba a decir chivos viejos, aunque haya cristianos aquí que creen que se lo saben todo y se duermen en la aplicación. Bueno, usted duérmase, mientras yo voy a tratar de ayudar a aquel que Dios quiere hablar en su corazón. Bernabé fue un cristiano. Fue un cristiano. Pregúntese usted y yo me pregunto, ¿qué mejor título que un cristiano? Gracias a Dios que soy un cristiano, un hijo de Dios. Gracias a Dios, hermano, que no soy un testigo falso de Jehová. Gracias a Dios que no soy un mormón. Gracias a Dios que no soy un otro. Gracias a Dios que podemos ser llamados hijos de Dios. Bernabé fue un cristiano dadivoso, valiente, unificador, pacificador, edificador, lleno del Espíritu Santo y manso. Vamos a cubrir todo el personaje de Bernabé. Ya comenzamos hace unas semanas a hablar sobre cómo es que fue un cristiano dadivoso a la obra de Dios. Y si vamos a entender realmente quién era Bernabé, tenemos que entender primero unos principios de mayordomía, porque el personaje de Bernabé es introducido a la escena de la iglesia primitiva y en la Biblia con el dar. La primera vez que escuchamos de Bernabé, lo escuchamos a través de una ofrenda. Así comenzó Bernabé. Muchos hermanos tenemos la vida cristiana totalmente al revés. La vida cristiana no es complicada. Nos afanamos por títulos, nos afanamos por reconocimientos, nos afanamos por hacer cosas cuando nada de eso impresiona a Dios. Bernabé no era líder. Bernabé no era alguien que sobresalió, no era un Pedro, no era un Andrés. Bernabé simplemente era un cristiano que la primera vez que escuchamos de él fue porque fue y vendió todo lo que tenía y trajo lo que tenía y lo dio a la obra de Dios. Y pum, entra en la escena Bernabé. ¿Usted quiere tener parte en la obra de Dios? ¿Realmente quiere tener parte en la obra crucial de Dios? En inglés tenemos un terminología y no lo van a entender, pero lo voy a traducir. Get some skin in the game, entonces. ¿Quieres tener parte en la obra de Dios? Métase. Involúcrase. Porque cualquiera puede ser ujier. No estoy menospreciando el ujier. Cualquiera puede predicar un mensaje. Cualquiera puede correr un sonido, cualquiera puede enseñar una clase, cualquiera puede limpiar el edificio, cualquiera. Pero si queremos tener parte en la gran obra de Dios, cuando digo la gran obra de Dios, no estoy hablando entre estas cuatro paredes, estoy hablando en la obra global de Dios que está haciendo. Éntrele. Eso es una cosa muy importante que tenemos que aprender. Nadie aquí, escúcheme bien, voy a decir algo muy enfáticamente. Nadie aquí ha llegado a ser buen cristiano sin entrarle al asunto. Nadie. Si usted tiene años en la fe y todavía anda luchando con problemas serios de pecado, carnalidad, broncas, pero tiene años en la fe, pero no ha visto el crecimiento que debe, le garantizo que hay problemas en su dar. Garantizado. Porque Dios dijo, ¿dónde está vuestro tesoro? Y Dios quiere nuestro corazón.
Es más, Dios dice que le debemos de amar con todo nuestro corazón. Querido hermano, agarramos la atención de Dios cuando entendemos el principio de la mayordomía. A Dios no se le da limosna. Dios es digno de mucho más. A Dios no se le da lo que me alcanza. A Dios se trae algo preparado. Algo que me costó, algo que digo, esto es para el Señor. Si alguien importante llegara a su casa a comer, no le daría frijoles nada más así, órale, frijoles ahí. No, por lo menos le pondría bacon, no sé. Por lo menos le cortaría una cebollita, le echarle el caldo. Para que por lo menos no nomás sea una olla de frijoles, sino que, ¿cómo le dicen esos frijoles? ¿Charros? Por lo menos un chorizo metido allí para apantallar que somos de la clase suprema, no se crea. Pero es la misma manera. Cuando traemos una ofrenda a Dios y estamos en su casa, estamos ante su presencia, mucho tiene que ver cómo venimos con ese espíritu de el darle al Señor. El principio de la mayordomía, hermanos, quiero que entendamos, todo le pertenece a Dios. Salmo 24, por favor, Salmo 24. Salmo 24, por favor. Dice la Biblia, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él ¿qué? Todo lo fundó el Señor, todo es de Él, todo le pertenece a Él. No hay nada que usted pueda decir, esto sí es mío. No, nada de lo que usted dice tener le pertenece a usted, le pertenece a Dios. Y Dios se lo puede quitar en cualquier momento. Colosenses 1:15. Colosenses 1:15. Perdón, algunos están llegando apenas allá, ¿verdad? Pero vayan a Colosenses 1:15, por favor. Colosenses 1:15, por favor. Dice en Colosenses 1:15, hablando del Señor Jesucristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y eso me lleva a Romanos 11:36. Romanos 11:36. 11:36 dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Dios es el dueño de todo. Job lo entendió así en Job 41:11. Job 41:11, por favor. Job 41:11. Job 41:11, por favor. Job 41:11. Dice la Biblia, versículo 11, ¿quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo, ¿qué dice Dios? Es mío. Todo lo que hay debajo del cielo es mío, dice Dios. Quiero que vean 1 Timoteo 4, por favor. 1 Timoteo 4. 1 Timoteo 4. 1 Timoteo 4, versículos 3 al 5. Dice así. Prohibirá 1 Timoteo 4, por favor. Dice en el versículo 4. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es que santificado. Todo lo que viene a nuestras manos, todo lo que tenemos en mano, podemos dar gracias a Dios. ¿Por qué daríamos gracias a Dios? ¿Por qué cuando tenemos que comer, antes de comer, por qué es que oramos? Para dar gracias por los alimentos. ¿Por qué daríamos gracias a Dios si fue papá que trabajó? Fue mamá que fue a Taco Bell, no se cree. ¿Por qué daríamos gracias? Porque entendemos y reconocemos que es Dios que proveyó el trabajo, la fuerza, la salud, el aire, la habilidad. Nos proveyó la habilidad de trabajar y ganar dinero, y por lo tanto no vamos a ser como animales. Vamos a orar antes de comer y reconocer de que de Él vienen todas las cosas, y vamos a dar gracias a Dios. Porque entendemos que Él provee,
Él nos ha dado. Y si no tenemos es porque a lo mejor no quiere que tengamos, porque a lo mejor ha examinado nuestro corazón, que estamos tomando las cosas en poco y no estamos agradeciendo y agradecidos con lo que Él nos ha dado. Y a lo mejor Dios nos manda a veces algunas lecciones para aprender a regresar otra vez de rodillas y sí, Señor, ok, Señor, gracias por tu fidelidad, gracias por ser bueno. Y es increíble cómo Dios comienza a bendecir de nuevo. Cuando nos aferramos a lo nuestro, le desagrada a Dios. En Mateo 6, por favor, Mateo 6. Cuando yo me aferro a que esto es mío y nadie me lo va a quitar. Oh, hermano, Dios nos manda cosas, nos pide cosas. Y si usted pelea con Dios y se quiere aferrar a lo que usted dice que es suyo, tenga cuidado. Mateo 6, por favor. Mateo 6, versículo 19. Dice así: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. En Lucas capítulo 16, por tiempo no vamos a ir ahí, pero mi hermano, un día muy pronto vamos a entender a valorizar todo lo bueno que Dios ha sido para nosotros, todo lo grande, todas las veces que Dios proveyó, todas las veces que Dios nos cuidó, todas las veces que Dios nos alimentó, aquella nube que ni miramos, que nos protegía, aquel sol que nos alumbró en la mañana por la recámara, que nos quiso Dios despertar con su bondad. Cada milagro, cada vez que íbamos a comer un plato que estaba infectado o que estaba podrido o tenía veneno, y por orarle a Dios por fe y dar gracias a Dios, Dios sanó y Dios quitó esa enfermedad y no nos hizo daño. Hermanos, cada vez Dios es fiel, cada vez Dios provea, y debemos de tener acción de gracias con el Señor. Un día muy pronto nos vamos a encontrar ante nuestro Redentor allá en el cielo, donde Él ha preparado lugar para nosotros, y tendremos que darle cuentas por lo que hicimos por Él y por lo que no hicimos también, lo que Él nos confió. La Biblia dice: es el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué dice? Es pecado. Dios nos advierte que no amemos las cosas de este mundo, que amemos a Él, que tengamos cuidado donde ponemos nuestro amor. Dios nos advierte, hermanos, porque Él conoce cómo somos. Primera de Juan, por favor, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, por favor. Primera de Juan, capítulo 2, por favor, versículo 15. Y deje decir, cuando hablo de cosas, pero también son personas, hermanos. Tenemos que entender que ni personas nos pertenecen. Lo mejor que podemos hacer es entender y reconocer que aún las personas que están en nuestra vida son un regalo de Dios. Son regalo de Dios. Dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Note cómo hace la diferencia. No améis al mundo, está hablando del cosmos, de la idea mundial, ni la vanidad del mundo. Dice: y ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué dice la Biblia? Permanece para siempre. Lo que necesitamos es un avivamiento de volver a amar a Dios sobre todas las cosas. El mandamiento más grande que hay es amar a Dios con todo nuestro corazón. En Mateo 12:30 dice la Biblia: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Esto es el principal mandamiento, dice la Biblia. El principio de la mayordomía. Veamos la segunda cosa que Bernabé practicaba: el principio de sembrar y segar. Lucas 6, por favor, Lucas 6. Lucas 6. Lucas 6. Lucas 6. Versículo 38. Dice la Biblia, versículo 38. Y deje decir eso mientras llegamos ahí, hermanos. Dios no es deudor a nadie. Hay momentos donde le damos una buena ofrenda a Dios. Veníamos hablando de esto, creo que unos hermanos en la mañana. A veces uno le da algo al Señor, uno prepara una ofrenda y dice: le voy a dar esto al Señor. Y se va del servicio diciendo: I'm in the big leagues now. No, Señor vio cuánto le tiré ahí en el plato. Y uno anda como que un poquito más volando en el aire, diciendo, sintiéndose bien, decir: no, pues el Señor vio lo que le di. Y luego dice Dios: oh, ok. Y no dura ni 24 horas. Y Dios nos da de regreso lo que le dimos y más. ¿Sabe por qué? Porque Dios no es deudor a ningún hombre.
Nunca le vamos a ganar a Dios. No importa qué tanto le quiera usted apantallar para sentirse calmado en su conciencia de que está amando a Dios más, y dé con ganas. Le hago un reto, dé $1,000 y le garantizo que Dios le va a regresar los $1,000 y más. Así es Dios. Así es Dios. Conocemos mi esposa y yo un hermano que cada principio del año daba todo el primer cheque del año que le pagaba el trabajo, ¿verdad? ¿Te acuerdas, Ani? Y creo que todavía lo hace el hermano. ¿Cómo Dios ha prosperado a ese hermano? Nos conocemos desde la juventud. Estamos en la juventud juntos. Y cada primer cheque del año que le pagaba a su compañía, su trabajo, daba todo el primer cheque al Señor. Así como venía, se lo daba el Señor. Y él decía, Dios merece las primicias. Se lo daba todo el cheque. Y cada año, y Dios le ha provisto y nunca le hacía falta. Y Dios lo ha bendecido increíblemente. Y uno se queda, ay, yo no lo he hecho, le voy a confesar. Ese hermano tiene más fe en lo que él está haciendo, y él ha visto a Dios proveer de maneras increíbles. No digo que no he dado al Señor, pero qué tremenda fe. Dele $10,000 y Dios va a decir, oh, me estás dando 10,000, te lo voy a regresar y te voy a dar más. La verdad, así es Dios. Dios no es deudor a ninguna persona. No es. Dios, hermano, es fiel a sus promesas. Lo crea o no, pero sí hay un principio de sembrar y segar. Lucas 6:38 dice la Biblia así, versículo 38. Dad, leamos porque ahí está en español, no lo estamos leyendo en griego. Versículo 38, leamos todos juntos. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Discute con la palabra de Dios. Y además, si usted tiene una Biblia como yo, está en rojo. Eso quiere decir que son palabras de Cristo. Dad y sé qué. El problema es que no damos. El principio de sembrar y segar. Fíjense, 2 Corintios, por favor. 2 Corintios. No sepan ni qué, hermanos, ¿ok? Están nerviosos, hermanos. Algunos están checando la cuenta ahí en el teléfono. No vaya a ser que está conectado todo y ahorita están sustrayendo. No, cálmese, hermano. Amén. 2 Corintios. Dice el versículo 8, por favor. Dije 2 Corintios. Ok. Ya no es ahí, pero es 2 Corintios 8, por favor. 2 Corintios 8, versículo 6. Estaba al revés ahí, amén. Me hizo falta café en la mañana. Versículo 6. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, así mismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abunden también esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿Están conmigo? Brinquen al versículo 9, por favor. Capítulo 9, capítulo 9, versículo 5. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparase primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador que alegre. Y habla de una obra de gracia, Pablo. Una obra de gracia. Por eso en el versículo 8 dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros, ¿qué? Toda gracia. El Dios de toda gracia. Hermano, tenemos que confiar en las promesas de Dios. Salmo 126. Hasta en su tiempo, que es un tesoro que Dios nos da, es un regalo.
nuestro sacrificio, nuestro esfuerzo, todo, Dios no es deudor a nadie. En Salmo 126 dice: los que sembraron con lágrimas, con regocijo, ¿qué dice? Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus ¿qué? Gavillas. Ni siquiera en la obra de Dios, cuando lo hacemos de corazón, Dios no es deudor a nadie. Nadie, hermano. Dios sabe cómo recompensar. Dios sabe cómo cuidar. Por eso no importa qué es lo que usted haga, aunque usted esté haciendo algo a las escondidas y nadie nunca le dé crédito. Mucha gente, hermano, quiere el spotlight, quiere ser visto, escuchado, desean, tienen algo que es como que les quema, denme más autoridad. Pero la verdad, hermano, es que en el servicio del Señor es todo al revés. Es todo al revés. Es algo que necesitamos no buscar atención o posición o reconocimiento o autoridad. Debemos de buscar la servidumbre, la sencillez, el servir a Dios en lo más pequeño, en lo que nadie más se da cuenta, y ahí aprender a servir a Dios, porque si somos fieles en lo poco, Dios nos va a poder poner para ser fiel en lo mucho. Pero si no aprendo yo los principios que tengo que aprender en lo poco, si yo no aprendo a servir a Dios cuando nadie se fija en mí, si yo no aprendo a servir a Dios cuando nadie le interesa lo que yo tengo que decir, si yo no aprendo a servir a Dios donde soy un insignificante, ¿cómo voy a aguantar los rigores del liderazgo, lo que viene al ministerio cuando hay problemas y ataques y menosprecios y crítica y burlas? ¿Usted cree que usted tiene la capacidad porque tiene una inteligencia o tiene valor para aguantar? No, hermano, si usted no aguanta y soporta ser alguien que nadie más se da cuenta, pero es fiel en lo poco, no va a aguantar en lo público, hermano. La gente que no aguanta ahí abajo es porque necesitan que le hagan así. Good job, you're the best. Qué bueno, wow. Y por eso tienen problemas, no aguantan, quieren que alguien y esto y lo otro. Pero hay aquella gente que no ha aprendido a ser siervo, cuando son puestos en liderazgo, se les sube a la cabeza rápido. Y tienen problemas con autoridad, quieren mandar y arreglar y corregir y escúcheme a mí, yo tengo que decir, y ¿por qué no me escuchan? No saben cómo aguantar ni balancear autoridad, porque como no aprendieron a ser un siervo, a ser alguien que no tiene voz ni nada, nomás ni derechos, nomás tengo el gozo de servir, en esta plantita la voy a arreglar y aquí va a estar. Nadie supo quién puso esa planta, yo sí sé, pero nadie supo quién puso esta planta aquí, quién la arregló, quién la acomodó. Nadie supo la importancia de agarrar esta ramita acá y colgarla acá. Esta no le pertenece aquí, pero alguien la agarró y la puso para decorar. Nadie se dio cuenta, pero hay un Dios en el cielo que se dio cuenta y dijo: wow, qué precioso, cómo te interesa la casa de Dios y quieres que se vea de primera clase. Qué bueno. Y son esos cristianos que Dios eleva en influencia porque puede confiarle lo poco, y como siembra fiel, entonces cosecha grandemente en la obra del Señor. Es un principio que no podemos saltar. Tenemos que entender, mi hermano. Tenemos que apreciar lo poco que hago. No es poco a los ojos de Dios, es grande a los ojos de Dios. Si nomás me tocara a mí de venir y poner una agua en el púlpito y un trapito que alguien, yo sé quién me lo pone para cuando sudo como sudo, ¿verdad? Y me lo ponen aquí, nadie más, no anunciaron quién, pero ahí lo pusieron. Para Dios es como si lo estuviéramos poniendo a Él. Y Dios dice: ok. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? Que cuando yo vengo ese trapito aquí, lo vengo haciendo para mi Dios. Señor, gracias por el privilegio. Gracias, Señor. Wow. Qué importante, hermano. Todo tiene que ver con nuestra edad. Por eso el dar está conectado en toda nuestra vida. Porque la Biblia dice que tu mano derecha no sepa lo que
tu izquierda. Dios quiere que le demos en privado, que le demos con amor a Dios, que nadie más sepa lo que estamos dando, que lo hagamos con integridad y con amor a Él. Y cuando hacemos aquello en privado, que si mira, Señor, esto es entre tú y yo y quiero dártelo, Señor, para que tú hagas como tú quieres. Señor, esto es para ti. Cuando aprendemos a ejercitar así nuestro dinero, lo que más nos cuesta y lo que más nos agarramos a eso y decimos, no, esto es mío, y aprendemos a hacer así con nuestro Señor, nos ayuda y nos capacita a hacer así en la obra de Dios, en todo lo que hacemos. Nunca será mucho pedirme. Quiere que mueva las sillas, amén, yo lo muevo. Quiere que limpie, yo con gusto limpio. Quiere que vaya, en vez de estar en aquí o allá, yo voy al estacionamiento, amén, hermano Rudy. Yo voy al estacionamiento a ver si me pega un carro, a cuidar los carros, amén, Alex. A ver, y ahí van brincando los carros, van pasando y nadie está diciendo, ¡ay, gloria a Dios, qué bueno! Pero hay un Dios en el cielo que dice, mira nomás. Boy, qué diferencia. Un Bernabé que sembró cuando nadie más lo reconocía, y de pronto se encontraba con un gigante de la fe, el gran apóstol Pablo. Un gigante en la fe. ¿Quién se hubiera imaginado un Bernabé siendo el que ayudó al gran apóstol Pablo? Pero todo comenzó cuando él sembró para el Señor. Dice la Biblia, para terminar, el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. La obra de Dios para usted es su satisfacción. Se sacia. ¿Servir a Dios es todo para usted? ¿O tiene otro mundo que está cultivando allá? Usted es la gran personalidad en el trabajo, pero aquí esta es la obra más importante que podemos hacer para el Señor. Aquí en esto. Que Dios nos dé ese corazón, hermano. Y es lo que quiero nomás retar a la iglesia. Vienen días por nuestra iglesia donde Dios va a comenzar a bendecir y queremos hacer cosas, tenemos planes, hermano, para remodelar, para mejorar el lugar, para alcanzar más personas, comprar más autobuses, para engrandecer la obra de Dios. Pero no lo vamos a poder hacer a menos que entendamos estos principios y que haya un montón de nosotros Bernabés, que estemos dispuestos a que a lo mejor no voy a ser yo el Pablo, pero yo soy un Bernabé. Señor, bendice tu palabra, Señor. Gracias por tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a entender estos principios.